Clase 2.7. Practica lo aprendido. Vamos a resolver este practica lo aprendido en el cual vamos a poner a prueba y a repaso los conocimientos aprendidos en la lección 2 de la unidad número 8 de quinto grado. Entonces, perdón, unidad número 10. Entonces, vamos a por ello. En el número 1 nos pide que calculemos el resultado de las siguientes sumas y simplifiquemos si es posible. Voy a empezar resolviendo el literal A para que os recordáis cómo se hace la suma de fracciones heterogéneas cuando no tenemos el mismo denominador. Entonces, tenemos ahí la primera fracción, es 3/8 más 1/2. Ahora sí, vamos a pantalla completa y ahí ya tenemos la suma. En este caso tenemos que homogeneizar dado que los denominadores son distintos. Entonces vamos a hacer dicho procedimiento a un ladito. Vamos a encontrar el MCM de los denominadores, es decir, de 8 y 2. Para ello vamos a utilizar los múltiplos de 8 y los múltiplos de 2. Los múltiplos son las respuestas de las tablas de multiplicar tanto de 8 como de 2. 8 por 1 es 8, 2 por 1 es 2, 8 por 2 16, 2 por 2 es 4, 8 por 3 es 24, 2 por 3 es 6, 8 por 4 es 32, 2 por 4 es 8. Si nos fijamos acá, ya hemos obtenido el primer número que se repita tanto para 8 como para 2, para los múltiplos. Entonces el MCM de 8 y 2 es 8. Y eso significa que en lugar de estos denominadores nosotros debemos de escribir 8. Nos va a quedar 8 más una fracción con denominador 8. Aquí este 8 es igual a este mismo, por lo tanto voy a reescribir la fracción tal cual como estaba, 3/8. Como el denominador ya lo teníamos con número 8, entonces no hay mayor procedimiento que hacer. En cambio, en este caso, el 2 se ha convertido en 8 y debemos de pensar por qué el número se ha multiplicado 2 para que se convierta en 8 y es por 4. Si nosotros observamos aquí el orden, la posición, como hemos ido encontrando la tabla de multiplicar del 2 en forma ordenada, entonces vemos que el 8 está en la cuarta posición, es decir que al multiplicar 2 por 4 obtenemos 8. Este 1 que acompaña al 2 debemos de multiplicarlo por 4. 1 por 4 es 4. Ahora sí, podemos sumar aplicando el procedimiento de las fracciones homogéneas. Escribimos solamente una vez el denominador, dado que es el mismo número, y en el numerador sumamos los numeradores 3 más 4 y 3 más 4 es 7. Entonces el resultado del literal A, bueno, ejercicio 1A, es 7/8. Vamos a resolver otra fracción. Vamos a hacer el literal B, es decir, el ejercicio 1B. El 1B tenemos que sumar 2 novenos más 1/6. De igual manera tenemos fracciones con distintos denominadores, hay que homogenizar. Voy a borrar esta homogenización que habíamos hecho acá para poder calcular la de literal B. Entonces tenemos que encontrar ahora el MCM de 9 y 6. Esos son nuestros denominadores 9 y 6. Entonces hay que encontrar su MCM. Para ello utilizamos múltiplos de 9 y los múltiplos de 6. Vamos con el procedimiento. 9 por 1 es 9, 6 por 1 es 6, 9 por 2 es 18, 6 por 2 es 12, 9 por 3 es 27 y 6 por 3 es 18. Ya encontramos el primer número que se repite en ambos casos, es decir, que el MCM de 9 y 6 es 18. Por lo tanto, en lugar de escribir fracciones con denominador 9 y 6, ahora vamos a escribir fracciones con denominador
18. Y debemos de pensar por qué número se ha multiplicado este 9 para que se convierta en este 18. Si observamos en los múltiplos, tiene que ser por 2 porque el 18 está en la segunda posición. Entonces, este 2 que acompaña al 9, nosotros lo debemos de multiplicar por un 2. Y 2 por 2 nos da como resultado 4. Ahora, pensemos por qué número se ha multiplicado este 6 para que se convierta en 18. Si nosotros observamos es por un 3, entonces el 1 que acompaña al 6 lo debemos de multiplicar por 3. Y 1 por 3 nos da como resultado 3. Vamos a hacer la suma, escribimos solamente una vez el el denominador porque es el mismo 18 y sumamos los numeradores 4 más 3. 4 más 3 nos da 7 y nos queda 7 sobre 18. No se puede simplificar, entonces el ejercicio queda así tal cual. Voy a resolver como último ejercicio el 1F del practica lo aprendido y el 1F es 3 cuartos más 5 doceavos. 5 doceavos. Entonces vamos a homogeneizar. Tenemos distintos denominadores, hay que encontrar el MCM, en este caso de 4 y 12. Para ello vamos a necesitar los múltiplos de 4, los múltiplos también de 12 y vamos a encontrarlos. 4 por 1 es 4, 12 por 1 es 12, 4 por 2 es 8, 12 por 2 es 24 y 4 por 3 es 12 y encontramos el primer número que se repite en ambos casos, es 12. Es decir, que el MCM de 4 y 12 es 12. Por lo tanto, aquí en lugar de denominador 4 tendríamos que escribir denominador 12. La segunda fracción ya tiene denominador 12, por eso la voy a escribir tal cual como está, porque no hay modificación alguna en ella. Ya tenía denominador 12. Ahora, en el 4 pensemos, ¿por qué número se ha multiplicado este 4 para que se convierta en 12? Si vemos acá, es por un 3. Entonces, este 3 que acompaña al 4 hay que multiplicarlo por 3. Y tendríamos 3 por 3, 9. Vamos a sumar, escribimos solamente una vez el denominador 12 y 9 más 5. 9 más 5 nos da como resultado 14. Entonces, la fracción nos queda 14 doceavos. En este caso, como el numerador es mayor que el denominador, hay que convertir esta fracción a número mixto. Para ello dividimos 14 entre 12, eso toca a 1, 1 por 12 es 12, hacemos la resta y 14 menos 12 nos da 2. Ahora, este 1, que es la respuesta de la división, será la parte entera o el número natural de la fracción mixta. Este 2 que tenemos aquí como residuo o lo que nos sobra de la división será el numerador y el denominador será el mismo 12 o que también sería aquí el divisor. Ahora, acá aún podemos simplificar. Podemos sacarle mitad a 2 y eso es 1 y mitad a 12 y eso es 6. Es decir, que la respuesta final sería un entero, un sexto para la suma de fracciones de literal 1F. Los demás ejercicios que no he resuelto para el número 1 quedan a resolución de los estudiantes. Vamos a ver el ejercicio 2. Dice: Antonio va a la gasolinera. El tanque tiene 2 enteros, un medio galones de gasolina y él agrega 3 enteros, 2 tercios galones de gasolina. Entonces, ¿cuántos galones de gasolina tiene ahora el tanque? Vamos a escribir en primer lugar el PO, que sería la suma de la gasolina que ya tiene con la gasolina que le está poniendo o que le ha puesto a su vehículo. Entonces nos va a quedar acá de la siguiente manera: ejercicio 2, el PO sería 2 enteros, un medio, más 3 enteros, 2 tercios. Y ahora sí, vamos a resolver. En este caso, cuando tenemos números mixtos, el procedimiento que nosotros debemos de resolver
es sumar la parte entera, es decir, los números grandes con los números grandes y las fracciones con las fracciones. Pero en este caso las fracciones son heterogéneas, es decir, tienen distinto denominador, por lo tanto debemos homogeneizar en primer lugar esas fracciones, si no, no vamos a poder sumar. Entonces vamos a homogeneizar, para ello encontramos el MCM de 2 y 3, lo hago en referencia a estos números, 2 y 3, a los denominadores, no a los números grandes, no nos vayamos a confundir, de 2 y 3 a los denominadores, múltiplos de 2 y múltiplos de 3, y vamos a encontrarlos. 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. Aquí ya encontramos el MCM porque hemos encontrado el primer número que se repite tanto para 2 y para 3, es decir que el MCM de 2 y 3 es 6. Y esto implica que en las fracciones, en lugar de escribir 2 y 3, vamos a escribir un denominador 6. Lo demás, la parte entera la escribimos igual y hay que hacer el análisis para los numeradores. Preguntémonos, ¿por qué número hemos multiplicado este 2 para que se convierta en 6? Es por un 3, 1, 2, 3, por un 3. Entonces, este 1 que acompaña al 2 debemos de multiplicarlo por 3. 1 por 3 es 3. Ahora, analicemos, ¿por qué número se ha multiplicado este 3 para que se convierta en 6? Es por un 2. 3 por 2 es 6. Entonces, este 2 que acompaña al 3 hay que multiplicarlo por 2. 2 por 2 es 4. Ahora, en este momento que ya tenemos las fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador, vamos a sumar los números naturales. Este 2 grande con este 3 grande. 2 más 3 es 5. Entonces nos queda 5 enteros. Y aquí vamos a hacer a la par la suma de fracciones homogéneas. Como ya tienen el mismo denominador, solamente lo escribimos una vez y sumamos los numeradores que son 3 más 4 y en este caso 3 más 4 nos da 7. Entonces me queda 5 enteros, 7 sextos. Pero ojo que 7 sextos se puede convertir a mixto. Entonces acá no hemos terminado. Aquí tenemos un caso especial de la suma con números mixtos, que es cuando la fracción es mayor a 1. 7 sextos es mayor a 1 porque 7 es mayor que 6. Entonces esto lo podemos separar, yo lo puedo escribir como 5 más 7 sextos. Ahora nuestro trabajo sería escribir 7 sextos como una fracción mixta. Entonces vamos a dividir 7 entre 6, toca a 1, 1 por 6 es 6, hacemos la resta, 7 menos 6 nos da como residuo 1. Este 1 será la parte entera, el 5 lo vuelvo a escribir, en lugar de 7 sextos voy a escribir la fracción fracción mixta que vamos a conformar a partir de la división. Un entero, el residuo será el numerador 1 y el denominador es el mismo que sería 6. Ahora hay que sumar esto. 5 más 1 nos da 6. Entonces me queda 6 enteros, un sexto. Aquí sí ya no se puede simplificar o hacer nada más, así que hasta ahí queda la operación. Es decir, de que a Antonio, después de pasar por la gasolinera, su carro, el tanque de su carro tiene 6 galones, un sexto de gasolina. Vamos a resolver el ejercicio número 4. El número 3 quedará para trabajo de ustedes, estudiantes. El número 4 nos dice lo siguiente: que Marta ha corrido o corrió 2 kilómetros el lunes y el martes corrió un entero 3/4 kilómetros más que el lunes. Entonces, ¿cuántos kilómetros corrió el día martes? El martes dice que ha corrido un entero, un tercio más que lo del día lunes. El día lunes había corrido 2 kilómetros. Entonces el martes será igual a esos 2 kilómetros del día lunes más lo extra que nos menciona, que sería un entero 3/4. Entonces en este caso el problema es bastante simple, solamente vamos a sumar las partes de los números naturales. 2 más 1 es 3 y como esta fracción 3/4 no tiene con qué otra fracción operarla o sumar, entonces la volvemos a escribir.
Y nos queda entonces que por lo tanto Marta corrió 3 kilómetros, 3 cuartos, 3 enteros, 3 cuartos de kilómetro el día martes. Entonces los ejercicios que no se han desarrollado en este video es la tarea y la constancia del trabajo de clase para el día de hoy.